¿Cómo están, queridos jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema los indígenas y el imperio español. Recordemos que es la continuación del contenido anterior del absolutismo español. En este caso estaremos analizando de qué manera eran considerados los indígenas durante la colonización y se habían preguntado las autoridades españolas como así también los colonizadores o los adelantados de quién era o qué eran exactamente el indígena para las autoridades españolas. Aunque el sistema jurídico español en América reconocía la libertad del indígena, en la práctica su condición frente al español era de total inferioridad. Recordemos ya que en los primeros tiempos de las investigaciones o las embarcaciones colonizadoras ya se habían preguntado si que realmente eran los indígenas o estos hombres primitivos, si se lo podría o no considerar como seres humanos. Y ya el Papa Paulo III había determinado que estos eran considerados también como seres humanos, todos los indígenas o todos los nativos. Estos hombres primitivos se lo debería tratarlos con respeto y sobre todo darle su libertad que ellos necesitan. Y recordemos que en la práctica esto no se cumplía y había allí una divergencia entre un grupos de españoles, unos que aceptaban y otros que básicamente los tenían como esclavos, o sea, ser ellos como una mano de obra, utilizarlos como una mano de obra en sus empresas colonizadoras. Y ya hemos mencionado también que el trato que ellos tenían eran inhumanos, eran discriminados y sobre todo tratados con mucha inferioridad ante los españoles. Entonces, al seguir con esta temática de la situación de los indígenas, ellos también pudieron defenderse, hicieron lo que pudieron, pero había algo diferente que los caracterizaba a los españoles, que tenían armas de fuego, estaban mayor equipados y esto en la lucha prácticamente tenían las de ganar. Cuando se enfrentaban los indígenas con los españoles, esto lo habían dominado, puesto que estos tenían armas con mayor tecnología, armas de fuego, por lo que totalmente eran controlados, eran dosificados y de esta manera cayeron muchos de ellos encarcelados o presos o prácticamente eran torturados porque se vieron rebasados en cuanto a su defensa. Las armas que ellos tenían no eran suficientes para poder contrarrestar a los españoles. Tal es así que ellos una vez que eran controlados, tenían un trato cruel, inhumano, totalmente contrarios a las leyes que ellos propios, que las mismas autoridades habían elaborado. Por ejemplo, recordemos que el Papa Paulo III había dictaminado como una autoridad que ellos, cuando se los había consultado, que estos son seres humanos, por lo tanto, se debería respetar su libertad y su dignidad como persona. Y esto en la práctica no sucedió, no había sucedido. Y ellos recibieron tratos crueles, tratos inhumanos, habían sido torturados. ¿Por qué? Porque su defensa no era suficiente ante, digamos, esa incomodidad que ellos tenían, no ser sometidos por los españoles. Se defendieron como pudieron, pero estos españoles estaban mayormente equipados y los dominaron, los controlaron a los indígenas. Por eso muchos de ellos tuvieron que hacer los trabajos forzosos, ya sean en las minas, en las excavaciones, en la extracción de los metales preciosos, como el oro, como la plata. Muchos trabajaron como servidumbres
en los servicios domésticos de las grandes familias, de los colonizadores, en fin, una serie de tratos que ellos recibían de una forma inhumana y sobre todo trabajaban muchas horas con poco descanso y con poca alimentación. Esto era básicamente la situación de los indígenas frente a los españoles. Y ante esta situación de los tratos inhumanos, de los tratos crueles, de las discriminaciones, de los menoscabos, de los trabajos forzosos, de los que no se los respetaba esa libertad, esa dignidad de los seres humanos, de los indígenas, de estos hombres primitivos, de los nativos, nació o surgió otra figura papal, cual era el defensor de estas tribus, de estos clanes, de estos hombres primitivos, y vamos a ir a conocer un poco más adelante de quién estamos hablando. Y estamos hablando entonces específicamente del fray, de uno de los papas, que básicamente se lo tenía como un defensor en las épocas de las colonizaciones, el fray Bartolomé de las Casas, quienes estaban bajo su dominio o bajo su jurisdicción o bajo su potestad, no podían ser llevados para realizar los trabajos de esclavitud o los trabajos forzosos y menos de servidumbres, sino más bien eran protegidos por él, era capacitado, era instruido, inclusive habían aprendido oficios como la pintura, la carpintería y otros oficios que servirían para poder ganarse la vida con sus trabajos. Y aquí justamente tenemos el protector de los indígenas, como ya hemos mencionado precedentemente, al fray Bartolomé de las Casas, como era un religioso con el rango de papa, capaz un poco menor, pero era un religioso, un sacerdote que tenía a su cargo la protección de los indígenas y que había sido nombrado por el rey, por las autoridades, en el año 1516 y había venido como misionero para la colonización y también para la formación de las reducciones o pequeños pueblos para poder de esa manera poder civilizarlos a estos grupos primitivos. Esta posición de los fray o defensores de los naturales, de la naturaleza, de la creación de Dios, entonces estaba bajo su dominio y bajo su cuidado y bajo su protección de otros grupos de españoles que solamente querían llevarlos para los trabajos de esclavitud o trabajos forzosos. Y de tal manera, por el pensamiento y por las funciones que ejercía, también tenía problemas con otras autoridades justamente por estos motivos, ya que él los protegía, los cuidaba y era prácticamente él tenía el lema de que todos estos hombres deberían ser tratados como seres humanos, como personas, con respeto y dignidad. Tal es así que otras autoridades simplemente querían llevarlos para realizar trabajos de esclavitud, cosa que trajo problemas entre las autoridades mismas por estos motivos. Aquí tenemos un gráfico representativo del conflicto que había entre el fray Bartolomé de las Casas y otras autoridades españolas, ya que hemos mencionado que la función del fray Bartolomé era proteger y cuidar y digamos la dignidad y el respeto que deberían tener los hombres primitivos, los indígenas. Y por otra parte, que las autoridades españolas lo querían para realizar trabajos forzosos en la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata y también el trabajo en las minas. Otras de las situaciones que pasaban los indígenas
ante los colonizadores, estamos hablando de los españoles, eran que los caciques formaban alianza con los españoles y prácticamente habían un lazo, un vínculo, entregaban sus hijas, las mujeres de las tribus o de los clanes, a fin de formar matrimonios con los españoles, con las autoridades, y de esta manera formar un vínculo de parentesco donde pudiesen tener ventajas, donde pudiesen tener beneficios, y de esa manera también era unas de las situaciones que atravesaban las figuras indígenas. Entonces, los caciques, los rubishá, los altos jefes de los clanes indígenas, ofrecían o entregaban sus hijas a las altas autoridades para formar una parentela y de esa manera tener una paz entre ellos y también tener ventajas o beneficios para esas tribus o esos clanes. Entonces se formaban alianzas con fines para tener ventajas y beneficios. Otras de las situaciones que atravesaban también las mujeres eran que muchas de ellas no querían formar matrimonio con estas autoridades españolas, entonces eran secuestradas, eran tenidos como objetos, y también muchas de estas se oponían ante esta situación de estar con los españoles y oponían resistencia. Digamos que actuaban de una forma negativa para no formar parte de ese grupo de los españoles y hasta preferirían las muertes antes de que sean maltratadas o estén bajo la custodia de un español. Muchas de ellas entonces fueron lastimosamente víctimas fueron muertas con castigos, con trabajos forzosos, y muchas de ellas fueron también hacia los montes, donde también pasaban peligros ante los animales salvajes o animales silvestres. Entonces, esta era también otra situación que atravesaban las mujeres indígenas ante estas circunstancias de las autoridades españolas. No querían formar parte de ella, por lo que tuvieron que oponerse, tuvieron que resistirse y tuvieron que ser también, ya no querían pasar malos tratos y, como dice nuestro material, preferirían la muerte antes de que sean maltratadas constantemente. Bueno, estábamos analizando la parte social de los indígenas y de los españoles. Ahora vamos a pasar a formar parte o vamos a poder interpretar o entender un poco en referencia a la situación geográfica y política. La provincia del Paraguay, dependiente del Virreinato del Perú, como una sede administrativa y como una sede de poder realizar todos los trabajos o pagar los impuestos o estar bajo esta jurisdicción que es la zona del cual dependía en aquel momento del Virreinato de Perú. Los primeros virreinatos creados fueron los de Nueva España y del Perú en el año 1544. Perú, el virreinato de Perú, era la fuente más importante de riqueza debido a la cantidad de oro y plata existente. Entonces, el virreinato de Perú tenía una cantidad de metales preciosos, por lo que era muy interesante la zona geográfica de realizar explotaciones en estos lugares. Tal es así que si hablamos de una zona geográfica del Virreinato de Perú, comprendían los territorios actuales del Perú, propiamente dicho, también parte de Colombia, de Panamá, de Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Paraguay, y estaba dividido nuevamente para una mejor administración política, económica, militar en gobernaciones, pero la máxima autoridad eran los virreinatos, pero a su vez también había como pequeños estados o pequeños pueblos que estaban siendo administradas por las gobernaciones.
Posteriormente, la provincia del Paraguay, siguiendo con nuestra temática geográfica y también la política administrativa, pasó a formar parte de las audiencias de Charcas, que es una institución, como vemos en el gráfico, una sede administrativa debido a la vasta extensión geográfica de lo que abarcaba el virreinato de Perú, y así para tener una mejor administración y control se había creado la audiencia de Charcas, y sobre el Paraguay ejercía la autoridad esta audiencia de Charcas, que había nacido, que había surgido en el año 1559. Hoy en día ocupa esta zona geográfica o estos lugares, esta sede anteriormente eran en los territorios del actual país de Bolivia. Más tarde se incluyeron los territorios de Santa Cruz de la Sierra, Tucumán, Paraguay y las colonias del Río de la Plata, un poco más cercana ya a lo que tenía acostumbrado anteriormente del virreinato de Perú, era un poco más lejana, entonces ya dificultaba su mejor administración, por lo que se había creado una sede hoy en día en esos territorios de Bolivia. En aquel entonces se denominaba las audiencias de Charcas, una sede administrativa a fin de poder mantener y controlar estas colonias en estas zonas, en estas provincias, la de Tucumán, de Paraguay y otras con respecto al Río de la Plata. Entonces, siguiendo con nuestra audiencia de Charcas, a fin de poder determinar las medidas y las funciones en el cual ejercía esta institución administrativa, podemos decir que nació como un tribunal de justicia, pero por las necesidades de la vida práctica real, abarcó también funciones de administración económica y de gobierno, o sea, también económica y política, y también administrativa. Su fundación fue el 4 de septiembre del año 1559 hasta el año 1776. Entonces, primeramente también podemos afirmar que que esta audiencia de Charcas había nacido como un tribunal de justicia y posteriormente fue ampliando sus funciones en materia de administración económica y de gobierno. Entonces, estas son las funciones de la audiencia de Charcas, que se había asentado o se había instalado o se había fundado en la zona hoy en día de Bolivia, y la habíamos conocido en aquel entonces como la sede administrativa de audiencia de Charcas. En este punto tenemos una pequeña ilustración, un pequeño margen ilustrativo, donde la parte celeste es todo lo referente a la audiencia de Charcas, y como ya habíamos mencionado, hoy en día son los países de Paraguay, Bolivia, también todo lo que conforman el Río de la Plata. Bueno, hasta aquí hemos llegado, jóvenes, con respecto a la situación de los indígenas en sus diversas circunstancias, ya haciendo referencia al Imperio Español o con las autoridades colonizadoras, y también estuvimos observando en materia geográfica y política de cómo Paraguay o la provincia del Paraguay venía dependiendo de estas sedes administrativas.